De las formas de trabajo y si eso ha impactado en alguna cuestión de temas de diversidad o ¿cómo lo ves? ¿Si ha ayudado? Pues mira, por darte un dato muy concreto, nosotros tenemos un modelo que evalúa más de 60 indicadores para las compañías, modelos que tienen que reportar y modelos que tienen que ser auditados por un auditor independiente para intentar ver veracidad al dato, ¿no? Y muchas compañías grandes nos decían que tenían problemas para crecer dentro del modelo. Es un modelo escalable que permite que tengas una puntuación desde C, que entrarías, C+, C no entras, C+, hasta A+. Y muchas compañías que querían escalar y tener más puntuación decían que tenían un problema muy importante, sobre todo con la evaluación de sus empleados, las compañías grandes, y muchos directores de recursos humanos nos decían que estaba mal hecho el modelo porque los trabajadores no les evaluaban bien y hacían mucho. Y entonces pues le hemos dado muchas vueltas en torno a esto. Ha llegado la pandemia y ha ocurrido una cosa muy curiosa, que es que algunas compañías muy cercanas a algunos de los que tenemos aquí, no doy nombres, resulta que las valoraciones de los empleados han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque han tenido que estar en sus casas para darse cuenta de lo que tenían. Entonces nos ha ayudado a reforzar con algún director de recursos humanos y decirle, bueno, el problema entonces no estaba en el modelo, el problema estaba en que tú no sabes vender internamente lo que tienes. Y que muchas veces los trabajadores se acostumbran al paisaje y no se dan cuenta realmente del esfuerzo que está haciendo la empresa para con ellos. Entonces, la pandemia, ¿qué es lo que ha hecho? Primero, desde nuestro punto de vista, ha facilitado mucho competencias desde el punto de vista técnico para que podamos trabajar de otra manera. Yo coincido con Payete, con Ernest Payete, consejero de Telefónica, de que en apenas unos meses hemos conseguido salvar una brecha digital que nos ha supuesto 2 o 3 años en condiciones normales, ¿no? Y coincido perfectamente. Y ahora algunas personas que eran capaces de encender el ordenador y abrir el correo electrónico, los ves teniendo conferencias a través de Teams, Zoom, compartiendo pantallas, y dices con una agilidad que dices, no hubiese sido posible en otras circunstancias si no hubiese visto estados obligados. Luego, que se ha facilitado muchísimo el trabajo en remoto, teletrabajo y sobre todo la confianza entre el manager y el trabajador. Tenemos una cultura aquí en España, pero que he visto en otros países de Europa, en la cual si tú no estás en el lugar de trabajo, no se fían de que estés trabajando. Y eso está muy extendido. Pues esto que ha llevado, que no se ha parado el mundo. Hemos parado la economía de cierta manera por el COVID, pero sí se ha visto que muchísimas compañías se han dado cuenta del valor de la confianza. Y luego muchos trabajadores se han dado cuenta de que son compañías que les importas como trabajador, que les importan tus circunstancias personales y que quieren ayudarte. Ojo, porque vas a trabajar y porque quieren obtener a un trabajador que sea rentable, pero que les importan mucho tus circunstancias personales y que quieren ayudarte de alguna manera, que eso es lo que nosotros entendemos por conciliación. Entonces, hemos visto barreras, ¿cuáles? La que decía antes, que luego aparece un Estado y quiere regularlo todo. Y nosotros creemos en la autorregulación. ¿Por qué creemos en la autorregulación? Tenemos una herramienta muy potente que no se utiliza nada en Europa, que es la posibilidad de la contratación pública socialmente responsable. ¿En qué consiste? En que todos los gobiernos pueden crear cláusulas sociales para favorecer a las empresas que trabajan en algún aspecto, como puede ser diversidad, como puede ser igualdad, como puede ser conciliación, cualquier cosa. Lo único que buscan es que se adapten las empresas y que realmente se lo creen y que lo justifiquen de alguna manera. Entonces, eso que es autorregulación y lo que hace es cambiar a las empresas para que vean que lo que realizan tiene resultados en sus trabajadores y ayudan además al Estado a hacer política social, es potentísimo y ayuda mucho más que una ley que lo que lleva detrás es una sanción y que una empresa puede decir, bueno, pues a lo mejor me interesa que me sancionen porque logro más tratando mal. El ejemplo claro de la regulación de teletrabajo en España es que hemos pasado en pandemia y pospandemia y cuando ya estábamos en índices de contagios más bajos de un teletrabajo cercano al 40%, a haberse reducido a lo que está en la ley un 20%. ¿Por qué? Porque si no tienes que pagar un complemento, que muchas veces el trabajador se lo ahorra. Gastos de desplazamiento, huella de carbono a la hora de hacer desplazamientos, que es muy útil y que es muy útil para muchas empresas porque se han dado cuenta que no necesitan gastar tanto en tener a unos trabajadores y que les pueden permitir encima a esos trabajadores que tengan otras actividades
de su vida personal, de su vida familiar y tenerlos más contentos. Entonces creemos que a veces la regulación es mala. Vamos a ver qué acaba esta taxonomía social, pero desde nuestra opinión es mala porque la autorregulación nos ha dado muy buenos frutos. Y el ejemplo lo tenemos en la contratación pública con las normas medioambientales ISO 14000, perdón. La ISO 14000 ha llevado a que muchas empresas tuviesen que cumplir para contratar con la administración pública. España es uno de los países que más certificados ISO 14000 tiene del mundo, con Japón y con otros más, pero eso, que en un principio era para contratar, que es lo que ha llevado a muchas empresas a que metan dentro de su cultura de gestión el medio ambiente. Y muchas empresas, cuando lo empezaban a gestionar, decían, oye, pues no es tan malo, pues resulta que tengo un impacto en mi entorno, pues resulta que encima me puedo ahorrar dinero, pues resulta que encima no contamino tanto y no se me están quejando los vecinos que tengo aquí con mi negocio. Es decir, que ha llevado una parte positiva y encima las empresas lo han adoptado como una gestión propia. Nosotros creemos que se tiene que hacer igual desde el punto de vista social. Y metiéndonos en el tema de datos, coincido que es muy difícil. Nosotros en nuestro modelo queremos que se puedan comparar y por eso pedimos que se auditen. Y hay una auditoría obligatoria para tener una marca FR. Entonces, pues bueno, pues creemos que la regulación no es del todo buena, aunque ayuda al inicio. ¿Vale? Creo que sí al inicio, aunque luego estropea más que ayuda. Cuando ya llegan a un nivel de madurez, a lo Sí. mejor ya, vamos, podría La ser. regulación impulsa, pero el exceso Impulsa, de regulación... el exceso de regulación. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el tema de las jornadas laborales. Pues todos éramos muy felices teniendo que teletrabajar, hacer, y ahora tenemos que llevar regulación horaria y después, es decir, a lo mejor estamos evitando un 5% de abusos sobre sectores que sabemos cuáles son los que abusan sobre la población, pero no sobre el total. Es decir, es como si nos pusieran una cámara todo el día en nuestras casas para ver si estamos maltratando a nuestros hijos o hay maltrato de género por cualquier razón. Sería mucho más efectivo, pero a lo mejor está haciendo algo perjudicial como ocurre con este tema, o al menos es nuestra opinión. Pues ahora, para terminar esta última ronda de preguntas, va a ir sobre eso, cómo vemos el futuro y qué es lo que tendríamos que nos está faltando para acelerar y avanzar más rápidamente. And we're going to start with Eric. How you see what is next? How you see the future? Well, I'll tell you how I see the future. And you'll be very surprised. Okay, I see the future all about reporting to the individuals. There's a lot of talking about EU regulation, what's coming next, and so on. What's coming next is the individual savers really being concerned with ESG issues and being asked for what their preferences are. And we'll never skip the step where we give them sincere information, the comprehensive information, and a transparent information. And because I've heard that financial education is lagging behind in all the countries except maybe England, but the rest of Europe is really lagging behind. And so we have to address this issue of extra financial education together with financial education. So this is the reporting for our funds on social impact. It's 50 pages. 50 pages is very much. So what we try to do is give something clear. That's on page 1 about the impact. We have 1 page about the impact. Then, so it's room for discussion between the advisors and the savers and the general investors altogether. And also, we give them transparency. And transparency is the assessment of all the companies that are in the portfolio and why on each topic, whether it is inclusion, whether it is sharing profits, the room for women in the company and so on, and the intention. So they have it completely. So it's, we believe it is, that this is the future anyway. EU regulation is driving us fully towards this way. We'll have to disclose transparently, and it will be good for the industry because we'll avoid greenwashing and we will avoid the accidents that in a way
I would say, hinder the credibility of the financial community altogether. Like people thinking, well, they're telling me they're very much responsible, but look what they had in their portfolios. And this is really where the EU regulation is very, very strong. It's a sort of a bottom-up enterprise that wants to the asset managers and asset owners to be put under pressure by their clients, by their customers. But this is the future. But regarding social issues, I put great hopes on the social taxonomy if we one day have it. And I agree with you. We should have had disclosure by companies before having SFDR, but I don't know, guess why it went the other way around. So that's it. Ana, para ti, ¿qué haría falta para impulsar sobre todo la parte de las inversiones, ¿no? Pues las inversiones se impulsan por varios frentes. Yo, una de las cosas que más me frustra desde que me dedico a la sostenibilidad es escuchar constantemente que no hay demanda. Es algo que te comenta pues no solo cualquier persona que se dedique a promocionar este tipo de fondos o a venderlos en cualquier red de cualquier banco o en cualquier país en Europa, excepto en Francia, o sea, en cualquier resto de país, es que la demanda no está. Les estamos forzando, igual que a nosotros nos han impuesto las regulaciones FDR antes que a las compañías, nosotros estamos hablando a los clientes o los partícipes de esto antes de que exista esa formación que estamos hablando, ¿no? Que en las universidades, muchísima gente me pregunta a mí qué tengo que estudiar, Ana, para saber esto de sostenibilidad, qué hacer. Claro, saber los 3 o 4 cursos que hay, dices, vale, este, pero realmente la sostenibilidad no está metida en el sistema educativo. Ya no te digo de grado, que yo, o sea, de infantil, que yo lo metería en el colegio. Pero es que en grado y en posgrado tampoco. No hay realmente... Yo intento mañana sacarme títulos realmente importantes y profundos y que duren más de pues, las 50 horas lectivas o 2 meses y que sean 3 años y no los encuentras. Te tienes que ir, el último que vi yo, que era en Estados Unidos, pues tienes que ir a Estados Unidos y gastarte 20.000 euros, o sea, que en un curso de 9 meses, que también sabes, estás en el sector y en la industria de la sostenibilidad, sabes que es imposible que no todo lo que te enseñen no haya cambiado dentro de 3 años, porque estamos en constante evolución, con lo cual eso es un mismatch otra vez, ¿no? Que lo digo yo. Entonces hay que empezar desde muy abajo, porque los que lo estamos haciendo ahora deprisa y corriendo, porque la regulación nos lo impone y porque realmente creemos en ello y por convicción, lo estás haciendo un poco a pulmón, lo estás haciendo por convicción. Y las cosas por convicción se hacen, se consiguen, pero tardan mucho más que si es por capilaridad, ¿no? Porque es algo que está metido en el sistema, ¿no? Y esto no está metido en el sistema, aunque lo parezca. Está metido regulatoriamente. Regulatoriamente sí, no hay duda ninguna, tanto a nivel corporativo como a nivel financiero, en nuestro caso, pero sales de nuestro ámbito y mañana hablas con madres o padres del colegio que no trabajan en nada de esto y que a lo mejor no están en una gran multinacional, y lo que te cuentan de sostenibilidad es que ya no hay bolsas de plástico en el supermercado porque las hay de tela, otra tienes que traer tú. Y que la luz nos la van a hacer renovable porque es muy cara. Esos son los conceptos que tiene la gente en general y no tiene que ser así. Tiene que ser, eso es un futuro que no es inmediato, pero que yo creo que es la construcción del futuro a la que todos los que creemos realmente que la sostenibilidad y el ESG tiene un sentido, deberíamos participar de hacer. O sea, si estuviera aquí Mario, que ha estado esta mañana, me estaría dando la razón, ¿no? Con lo social. Pues parte de lo social es educar. Y la educación yo sí que creo que está muy alto nivel, muy a nivel pues de posgrado y de profesionales, pero no está en niveles que son los que hacen las sociedades, que son los niveles inferiores. O sea, el tema de la educación y la conciencia, ¿no? Y la conciencia para que exista y puedan, y sobre todo ahora con MiFID, que va a obligar a hacer test de idoneidad. La gente se va a preguntar a sí mismo si quiere hacer algo, si quiere que sus inversiones sean sostenibles. Será como un confesionario. Claro. Tener que hacer. Bueno, y Rafael, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo podemos hacer para acelerar o hacer más escalable o que existan más empresas comprometidas con los temas de lo que veis vosotros en Más Familia, ¿no? Pues mira, si crees que la taxonomía social va a ayudar o no, porque hablábamos de la hiperregulación.
Hombre, algo va a ayudar. Que duda cabe que cualquier movimiento siempre es bienvenido. ¿Por qué? Porque ayuda a cambiar al menos lo que ya está establecido. Desde nuestro punto de vista, lo que más ayuda es siempre el facilitar que todas las empresas que lo hacen bien estén reconocidas. El reconocimiento básico. Porque a veces nos olvidamos que con eso, con una palmadita, a veces sirve para empezar. Y aquí no se reconoce lo mismo al que lo hace bien o al que da tiempo que el que lo hace mal. Entonces, bueno, yo creo que eso es básico, reconocer. Y luego, si encima se puede incentivar, ya bueno, pues sería un lujo asiático, ¿no? Pero el incentivo es básico en una sociedad. Y hay incentivos que no cuestan nada de dinero para el contribuyente. Incentivos del tipo de, oiga, usted tendrá más facilidades para contratar, usted tendrá más facilidades para acceder a determinada financiación, usted tendrá más facilidades. ¿Por qué? Porque no solo lo hace bien, sino que encima se autorregula, nos evita un coste, nos evita que le estemos vigilando todo el día y encima tiene a sus trabajadores más contentos y encima evita que tengan accidentes y nos cuesta la seguridad social. O sea, todo es una ventaja. El otro día estaba hablando con una empresa cuando comentaba Luis el ejemplo de Liangas, con una de ellas que decidió, pues bueno, pues empezar a gestionar todo esto. Entonces se dio cuenta que el 60% de los accidentes los tenía en una franja horaria que iba desde las 3 de la tarde a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque en España se alargan a veces las comidas, no son a las 12 de la mañana como en el resto de Europa, y luego por la tarde, pues los instaladores principalmente de la red no estaban muy finos. Y entonces tenían un grado de accidentes muy alto. Entonces consiguieron cambiar el horario para hacer las intervenciones de mañana, redujeron más de un 20% los accidentes. Simplemente con gestionar, con tener el dato de gestionar. Eso tuvo un impacto muy grande en coste para la empresa, coste para la seguridad social, coste familiar. O sea, al final es todo, ¿qué quieres hacer? Mide. Entonces, nosotros queremos, primero, reconocer, incentivar. Y nos vendría muy bien, como no, que todo esto también, nosotros tratamos la parte institucional política, tratamos la parte empresarial, pero cuando realmente hay dinero detrás de todo esto, tiene un empujón muy grande. Es decir, nosotros somos una iniciativa privada que nos hemos puesto al nivel de otras iniciativas, a nivel pues, de un ASISO y demás, pues ayuda mucho el verte reconocido también por instituciones que invierten día a día, que digan, oye, esto es atractivo. Todas nuestras empresas FR, los responsables de inversión y relaciones institucionales y relaciones con fondos, cada vez que hacen un roadshow, llevan al responsable de personas porque es el que gestiona eso para explicar lo que hacen en la parte que has explicado antes, Luis, de todo lo que tienen con personal. ¿Por qué? Porque no lo lleva el de relación, no va a contar una película, va a contar el que lo gestiona y cómo lo tiene. Entonces, vendría muy bien también que por parte de los grandes inversores de todos los fondos se hiciera más hincapié en esto, y esto al final impacta el impacto en más del 90% de la población que trabaja, que no son grandes compañías, que son compañías que tienen entre 5 y 250 empleados. O sea, y además has abordado un tema muy interesante que no es solo el reporting para comunicar hacia afuera, sino el reporting para mejorar tú a nivel interno, ¿no? Que eso también, y también sacando que puedan dar pecho y no llevar directamente al propio, a lo mejor el del director de relación con inversores, el poderlo contar, eso también ayudaría, sino que fueran los propios que están gestionando las cuestiones de diversidad e inclusión en algún roadshow para poder, pues de cada un S&P o con terceros, de que realmente existe el compromiso que está alineado uno con la misión, con los objetivos de la empresa. Bueno, pues bastante interesante, y yo creo, no sé si hay algún tipo, como vamos de tiempo, si da para alguien querría hacer alguna pregunta. Eric se tiene que ir. Lo siento. Sorry, Muchas gracias. We will distribute the publication that you mentioned, recently, that so we can show how you measure the you said it's available. Yes. This one is on our website of PAM, and under the fund Act for Social Impact. So you get it, it's open bar. And this one is on the PRI, and it should be in English. This one will be probably only in French. That's okay. That's it. Thank you very much. You want to have the physical instruments in your hands. Thank you. Merci. This is for you.
Well, it was a pleasure. I'm sorry I had to quit. How good is we or something? No sé si hay algún tipo de pregunta, no sé si hubo voces por ahí, pero no sé si hay. Sí, una pregunta por aquí, Alejandro, cuéntanos. Y era para Rafael, que si entramos en detalle sobre, creo que has comentado que hay hasta como 60 indicadores. Sí. Sí que se ha mencionado un poco mejor en genérico, pero si puedes entrar en detalle en aquellos que a lo mejor consideres que tienen más peso, son más importantes, o qué tipo de indicadores existen. Pues mira, nosotros pedimos coherencia a las empresas, ¿vale? Entonces, nosotros partimos de que las empresas hay que facilitarles que entren. O sea, alguna vez nos llega alguna persona y dice, ¿cómo es posible que esta empresa sea FR? Bueno, vamos a ver, ha pasado por encuestas a sus trabajadores, gestiona esto, ha sacado estos indicadores y a lo mejor no está en el nivel top que tú esperas, pero sí te digo que está trabajando para mejorar y que cada año está pasando por una revisión de un auditor con unos objetivos de mejora que define la propia empresa. Entonces, ¿indicadores de qué tipo? Pues algunos tienen que ver con porcentajes, pero otros tienen que ver con cómo están gestionando ellos, qué hacen, cómo lo hacen y cuántos tienen. Por ponerte un ejemplo, muchas empresas cuando son grandes tratan muy bien a sus empleados y a sus proveedores les sacan el látigo. Entonces, para nosotros es un tema de coherencia que lo mismo que haces con tus empleados lo llevas a tu cadena de valor. Entonces medimos cadena de valor. ¿A que tú quieres crecer en esto? Tienes que llevar esto a tu cadena de valor. ¿En qué medida? Y que no puede ser que tengas a un proveedor hasta las 11 de la noche y a las 5 de la tarde salgan de tus empleados y el proveedor luego tiene también que conciliar, tiene sus circunstancias, a no ser que tú lo contrates de 6 a 11 de la noche, ¿vale? Que viva la libertad y viva el mercado. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Pues todo tipo de indicadores, todo temas relacionados con apoyo a los trabajadores, qué están haciendo en materia de diversidad. Entonces, todo eso lo transforman las empresas en medidas de conciliación. Cada empresa tiene medidas distintas porque los empleados son distintos en cada empresa y sus circunstancias también. Hemos recopilado un informe con más de 2.500 medidas distintas por categorías y demás. Y viva la libertad. Y cada una, pues, ¿por qué? Porque cada vez es algo cambiante y más con la diversidad generacional que tenemos, que impacta mucho más, y coincido con lo que has comentado, con hombre y mujer, que yo creo que ya yo creo que hemos sobrepasado esa cultura que había, o al menos en la empresa grande, ¿no? Por lo menos se habla de ello y se actúa. Bueno, voy a contar una anécdota que me pasó el otro día en una empresa del IBEX, que llegó una consejera y entonces llegó, ¿qué brecha salarial tenemos aquí? Y entonces la directora de personas le dijo, pues mira, tenemos una brecha del 12%, hay que acabar ya. Dijo, perfecto, vete a hablar con los sindicatos y diles que quiten el complemento de antigüedad. ¿De cómo? Dice, sí, es que la única brecha que tenemos es que aquí han entrado antes hombres que mujeres y como hay un convenio y hay un complemento de antigüedad, cobran más por ese complemento que las mujeres, pero dentro de 20 años cobrarán lo mismo. Entonces, si tú consigues que los sindicatos quiten ese complemento, ya verás como no hay brecha ninguna. Entonces, muchas veces, cuando estamos hablando de estos términos, depende qué midas, hablamos antes del dato, porque en una empresa hoy en día de más de 250 trabajadores que se regula un poco, no se suelen dar problemas para que un hombre y una mujer cobren igual. No se suelen dar problemas, casos hay, pero es otra cosa muy distinta cuando llegas ya a la micropyme. ¿Vale? Pero es un tema de cultura que yo que ha ido capitalizándose cada vez más y que yo creo que no es el que había hace 10 años. De hecho, todas las empresas grandes, no hablo por el Santander, pero se puede inferir, porque sí que lo he visto en los análisis que hacemos, es exactamente lo que tú estás diciendo, es que la transformación viene de hace poco y la bolsa que existe todavía, aunque cada vez haya más mujeres directivas, por ejemplo, pero todavía el porcentaje de hombres directivos que hay, pues es que tienen unas bolsas acumuladas la brecha salarial viene por ahí, ¿no? Viene por la incorporación de la mujer, ha sido más tardía, pero si tú entras mañana al mismo puesto, mañana eso ya está superado, pero claro, es que hay que hacerlo sobre salario base, en igualdad, claro, no todas las compañías tienen la posibilidad la clasificación para puestos iguales, o sea, dentro de las empresas, si ha habido adquisiciones, ya directamente no tienes esa
capacidad para ver que a países iguales. Totalmente, sí. Y luego hay mucha cocina, porque hay algunos que utilizan el salario eso. Entonces tienes que leer la letra pequeña de cada una de las explicaciones, que eso yo creo que es lo interesante para ver qué están haciendo. Entonces, en ese aspecto yo creo que las empresas están siendo transparentes, pero hay otras que dan el dato y luego en chiquitito pone solo en el país donde tenemos sede, que a lo mejor representa el 24% de las ventas del negocio. Entonces, claro, has publicado a grande y platillo tu brecha, que es muy bajita porque la tienes muy controladita y bien segmentada y puedes establecer comparaciones a mismo nivel, pero luego por eso tiene su intríngulis lo de la medición y el cómo contarlas. Pero intentamos que sean informaciones comparables para que las empresas puedan compararse y mejorar. Y luego lo que tenemos es que incluso en el mismo sector las empresas comparten prácticas. Por ejemplo, en el sector banca o en el sector... O sea, no tienen ningún problema porque se dan cuenta que es algo que llega a la sociedad. O sea, que es algo bueno de ellos, ¿vale? Es verdad, eso es una característica muy buena de todo lo que es la ESG en el sector financiero, que ha hecho que trabajemos juntos mucho más que antes. Sí. No forma parte de un know-how que no se comparte o que... Pues eso lo vemos y además es una apertura. Nosotros tenemos compañías en Sudamérica, a lo largo de Europa y demás, y es curioso cómo se comparten entre países distintos, con culturas distintas, pero al final con una misma cultura empresarial que se basa en cómo gestionas a las personas, aunque en algún país puedes tener alguna peculiaridad por regulación propia además. Y es curioso cómo se ayudan entre unos países y otros compañías, incluso al mismo sector, que podían ser competidores. ¿Vale? Una pregunta. Muchas gracias. Soy Juan Marín, de Agencia de Valores. Se llama Selin, que represento a OFI de España. Bueno, la verdad es que es una gozada oíros y todo lo que vais avanzando, pero a mí siempre me queda la enorme duda. Aquí se habla de compañías todo el rato. Las compañías son las que hacen. Y sin embargo, no hablamos nada del sector público. El sector público es proveedor de trabajo, es proveedor de inversiones, porque se puede comprar deuda pública, se puede comprar deuda de una comunidad autónoma, se puede comprar deuda de una empresa pública, etc. Y no veo por ningún lado mediciones al sector público. Entonces, no sé si vosotros habéis empezado ya a trabajar en ese área o ese es un área en la que no se va a trabajar nunca. ¿Tú qué piensas, Ana? Que llevas un mogollón de tiempo. Mira, el tema de los... Precisamente donde más podrías influir en ese caso sería al comprar los bonos, las letras, o sea, el papel, la deuda de un tesoro, ¿no? Que sería el activo más representativo comparable a las acciones o los bonos corporativos. Y en los bonos soberanos no hay ni siquiera hoy por hoy un acuerdo sobre cómo alinear las emisiones, la reducción de emisiones para ver si tú estás en Net Zero Asset Managers, como está Santander, por ejemplo. Se tienen que excluir los bonos soberanos de la medición porque no hay un estándar de alineación de cómo ir reduciendo esas emisiones. Entonces, eso en el clima que está absolutamente desarrollado, imagínate en todo lo demás. Y el problema es ese, que es cómo pones de acuerdo, a las compañías se las pone de acuerdo a través de la regulación y a través de las directivas europeas y a través del órgano supranacional, ¿no? El órgano que les manda a todos. Pero no veo yo a Naciones Unidas, que bueno, puede, ¿no? Pero no veo a la Comisión Europea sacando una regulación para los estados, porque la tienen que votar ellos mismos, con lo cual no va a salir, o no va a salir en el corto plazo. Y entonces ese es un problema porque en las inversiones todos estamos haciendo, en general, pues el índice de libertad, este famoso el Freedom Index, ¿no? Que al menos excluyes a los que claramente no pasan un corte, ¿no? Pero ya una cosa es excluir y otra cosa es valorar. Y para valorar no se ha llegado, y no se digo Estado, ni siquiera comunidades autónomas en el caso de España, que también puedes comprar emisiones, ¿no? No se ha llegado a un estándar que sea representativo, que puedas utilizar, como decía Fernando, que sea comparable. O sea, que no puedas utilizar aquí, pero en Francia no, o en Francia, pero en Austria no, o en Austria, pero eso no se ha llegado y es una cuestión de voluntad claramente. Una cuestión de que no hay un órgano arriba, ¿no? Como nos pasa a las corporaciones, que te mandan regulatoriamente, esto es lo que tienes que mandar. En el caso del público no lo hay. Cuando se traslade a estados, se trasladará al resto de organismos públicos, pero de momento, efectivamente, en todo lo que se está viendo de ESG, siempre está la laguna de los bonos soberanos, que tienes que poner asteriscos de, bueno, pero eso los excluyo por esto, los excluyo por lo otro.
siempre estamos igual. El caso de China, por ejemplo, yo no me quiero extender mucho, pero el caso de China es un caso para mí paradigmático, ¿no? De cómo valoras entrar o no entrar en activos en China. ¿Qué te pesa más? Porque el 50% de los paneles solares del mundo se producen en China. O no puedes decir yo no invierto en China porque no estoy de acuerdo con la parte social. Porque si no inviertes en China no puedes invertir en un montón de otras cosas que necesitas para generar los objetivos de cambio climático, ¿no? O sea que eso es un follón en el que realmente lo que se ha hecho es aislarlos. A la parte de los bonos de deuda pública están aislados. Estos no se contemplan. Porque si no, no podrías. Hoy por hoy no puedes. Pero es un problema, efectivamente, Juan. Juan, nosotros creamos un modelo para las administraciones públicas. En mala hora. Empezamos por los ayuntamientos. Además, es el primero que está pegado al ciudadano y es el que más tiene que estar pegado al ciudadano a las empresas. Y nos duraron los ayuntamientos. Los 12 primeros nos duraron 4 años. Cambió el gobierno y tal, no lo entendían. Llegaba, o sea, un desastre. O sea, la cultura de gestión no está metida en el ámbito público. Salvo, te pongo una excepción, el único país que lo he visto, Colombia. El otro día estuve con la Alcaldía Mayor de Bogotá. Oye, pero yo digo, 11 millones de habitantes tiene Bogotá, o sea, que no es poca cosa. El Ministerio de Hacienda dándose una charla al viceministro, tal, y lo están implantando allí. Lo tienen implantado ya en otros 2 ministerios. Yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, te puedo contar una anécdota, perdona que te haya interrumpido, una anécdota maravillosa de Bogotá. En los años, entre el año 2003 y el año 2010, estuve desarrollando un negocio para Fortis Investments en Sudamérica. Entonces viajaba mucho a Colombia, porque tienen fondos de pensiones a los que les voy a vender fondos. Y había ido, parece que fue entre el 2004 y el 2005, había estado en el mes de noviembre y Bogotá estaba sucia, que era un horror, era un desastre. Y tal, y volví en el mes de febrero, hoy Bogotá parecía, vamos, el Taj Mahal, era una cosa increíble. Y le pregunté al taxista, oiga, ¿cómo han conseguido ustedes limpiar esto? Y dije, pues mire, que se les ha ocurrido al Departamento de Educación decirle a los niños o crear una campaña en los colegios, en preescolar y en infantil, de decirle a los niños, papá, no botes la basura a la calle. Y cómo un padre puede resistir a un hijo que le diga eso. ¿Cuál aguanta 3 tirones de esos? Imposible. A la ciudad difícil. O sea que me creo. Pues con las administraciones tenemos un problema. Y lo único que hemos conseguido es intentar que o sea, las cláusulas sociales en contratación pública empiecen a meterlas. Pero es muy complicado porque depende de cada secretario, de cada uno que hace las cláusulas. O sea, los órganos de contratación en este país son infinitos. Infinitos. O sea, no dependen de un solo organismo, sino de cada suborganismo, consejería, subdirección, dirección, y así te podría contar, y además lo que contratan. Y sería facilísimo, pero habría que empezar por ellos, que fueran ejemplares. Coincido contigo.